Bienvenidos a la clase de obesidad pediátrica. Entonces, como sabemos, la obesidad es una enfermedad crónica pues, de origen multifactorial que puede ser bastante prevenible y que se caracteriza por la acumulación pues, excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo. Es decir, que nuestra reserva cierto de grasa se incrementa hasta el punto donde vemos numerosas complicaciones como algunas condiciones de salud o enfermedades o incremento pues de la mortalidad. En cuanto pues a las generalidades de la obesidad encontramos que esas determinaciones de IMC en edades más tempranas pueden no ser tan exactas para el diagnóstico. También pues verificamos cierto la presentación de ese trastorno en la correlación del peso y la talla. También podemos evidenciar cierto la relación entre el peso real y el ideal según la talla. Casi siempre es mayor al 120% versus la edad y el sexo. Y corresponde pues al clínico de vigilancia y la ganancia ponderal del niño. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos tres clasificaciones, la enfermedad, la clasificación etiológica, los puntos de corte de la resolución y la disposición topográfica. Entonces, encontramos otros factores predisponentes. En la primera, pues encontramos la parte metabólica, la parte genética, antecedentes gestacionales, factores ambientales, nutricionales, psicológicos, alteraciones del sistema nervioso central o en su defecto factores endocrinos. Entonces, pues chicos, hay muchas causas, ¿cierto? Correlacionadas pues con esta obesidad. Casi siempre se habla sobre alteraciones a nivel endocrino, medicamentos, también alteraciones a través de qué, de trastornos psicológicos por frustración, soledad, aislamiento social, también urbanización, niños pequeños para la edad gestacional, síndrome genético, bueno, un sinnúmero de situaciones. Vamos a iniciar con las más básicas. La primera es, digamos, según la clasificación etiológica, aquí encontramos pues que se encuentra un desbalance pues alimentario directamente según los alimentos consumidos versus los requeridos según la edad, digamos, según la edad específica, y también vemos que es el 90% de incidencia de la misma. La endocrinológica que encontramos de cierta manera anomalías de la función endocrina directamente con la secreción normal de insulina, ¿cierto? Que está relacionada con la cantidad de glucosa circulante en el torrente, con su carácter anabolizante y favorece tanto la síntesis de grasa y el depósito de tejido adiposo. Aquí tenemos, bueno, la hiperinsulinemia, ya lo correlacionamos en la diapositiva anterior, y vamos a encontrar como tal los desequilibrios, ¿cierto? Generalmente con resistencia a la insulina. Entonces, aquí encontramos que el síndrome metabólico es un estado clínico que predispone al desarrollo temprano de enfermedad cardiovascular, igualmente de diabetes tipo 2 o ambas, derivado pues de un estado de resistencia a la insulina. El síndrome metabólico pues tiene como sustrato biológico un trastorno en el cual la insulina, que es la hormona de origen en las células beta del páncreas, no puede ejercer sus efectos de regulación metabólica. En este caso, tenemos las adipoquinas, que incluye las citoquinas proinflamatorias de tipo 1, 6, el TNF, que bloquea la fosforilación del sustrato del receptor 1 de insulina, evitando su activación y con ello un efecto sobre la 3-fosfatidilcinasa. Y encontramos acá que la enzima que normalmente promueve la síntesis y translocación de glucotransportadores en el caso de la célula endotelial y la activación de la sintetasa de óxido nítrico endotelial y secundariamente óxido nítrico para el funcionamiento adecuado del endotelio, generan que ambas circunstancias preservan el equilibrio metabólico y cardiovascular, de tal forma que en condiciones de resistencia a los efectos de la insulina, desata un riesgo bioquímico y clínico conocido como síndrome metabólico. En los niños, encontramos que la Federación Internacional de Diabetes ha propuesto, y en general se ha aceptado, que a este síndrome integra los siguientes componentes. El hipotiroidismo, que se caracteriza pues, por la disminución de la actividad funcional de las glándulas tiroideas y el descenso de las hormonas tiroideas en las hormonas T3 y T4. La obesidad genética, que encontramos acá alteración directamente de los elementos que forman parte de la vía leptina-melanocortina y da lugar pues a la obesidad en etapas muy tempranas de la vida. En esta vía se integran tanto las señales de regulación del apetito como las del gasto de energía. Entonces,
Al encontrar estas variantes, verificamos el perfil inflamatorio. Tenemos cuenta que aquí las citoquinas presentes en la obesidad, ¿cierto? O adipoquinas, y la diabetes mellitus tipo 2 son de dos tipos, proinflamatorias y antiinflamatorias. La interleuquina 6 es una pues de las citoquinas inflamatorias, ¿cierto? Que se caracteriza en un 40% del tejido adiposo. Verifican o estudian que esa interleuquina se asocia con la secreción de insulina y con mayor riesgo a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Indirectamente, encontramos que aumenta la resistencia a la insulina y asimismo vemos que por su efecto en el eje hipotalámico-hipófisis causa hipercortisolinemia. También encontramos pues que el factor de necrosis tumoral alfa es otra citoquina que se presenta en la fase aguda de la inflamación y también contribuye a la resistencia a la insulina a través de la inhibición de la actividad del sustrato y receptor de la insulina. Por inactivación, pues mediante la fosforilación oxidativa y también de residuos de tirosina y activación de treoninas y eserinas. En el grupo, pues de estas citoquinas tenemos la adiponectina. Esta famosa adiponectina, su función es potenciar la sensibilidad de la insulina. La expresión de esta gen, cierto, está disminuida en sujetos con obesidad, tanto en animales como en experimentación en humanos. Un factor íntimamente relacionado es el factor activador de proliferación o el PPAR, el cual induce a la síntesis y su secreción, que a diferencia del TNF, a la que inhibe. ¿Qué encontramos acá? Que en estudios clínicos los niveles bajos de esta adiponectina se han asociado con obesidad, resistencia a la insulina, dislipidemia, perfil lipídico heterogénico, enfermedad arterial. En la población infantil se demostró que esta adiponectina se correlaciona con la resistencia a la insulina en niños eutróficos y en niños obesos es un predictor de síndrome metabólico. Sin embargo, estas concentraciones séricas de esta citoquina también son afectadas por otros factores como la etnicidad, pues se observa que son más altas en la población caucásica que la población indoasiática. Existe también una correlación negativa entre la hiponactividad en circulante y los niveles de triglicéridos y una correlación positiva con los niveles de colesterol HDL. Es importante resaltar que no puede entenderse cómo interaccionan estos factores en condición de sobrepeso y en obesidad si no se considera la participación de los factores genéticos que a través de los poliformismos del ADN llegan a modificar la expresión de esos famosos genes involucrados con el apetito, el gasto de energía, el metabolismo y la hipogénesis. En pocas palabras, estos genes o estas variantes genéticas generan un estado inflamatorio y eso a su vez tiene que ver con la secreción de hipoquinas y hiponectinas que se encuentran en tejido adiposo, músculo e hígado. Estas a su vez que van a generar un daño, ¿cierto? A nivel de qué? De la insulina porque genera una resistencia, esta a su vez genera adiposidad, esta adiposidad altera la función hepática, también altera la secreción de insulina, también altera los lípidos circulantes, genera una reacción inflamatoria y a largo plazo genera tanto diabetes como obesidad. Tenemos la obesidad inducida por drogas. Aquí encontramos pues que algunos fármacos, ¿cierto? Pueden provocar o aumentar el grado de obesidad, especialmente en aquellos que son utilizados para mejorar tanto la función psicológica y conductual. Lo encontramos mucho pues en pacientes, digamos, que requieren este tipo de farmacología, como pacientes con síndrome de Down, pacientes, por ejemplo, que requieren modificar la conducta, entre otros. Y pues esta que ya casi no se usa, la obesidad según la disposición topográfica de la grasa. Esto no es importante, solamente saber en qué lugar se encuentra mayormente, digamos, el cúmulo de esta grasa y por eso se coloca obesidad tipo androide o ginoide. Cuando encontramos, por ejemplo, digamos, estas características, encontramos que hay una regulación del hipotálamo alrededor del peso corporal. Y hoy día pues se encuentran aquellos neurotransmisores implicados en la regulación del apetito y del gasto energético, existiendo señales tanto orexigénicas como anorexigénicas. Entonces al lado derecho encontramos los estimulantes del apetito y los supresores en el lado izquierdo. Para llegar acá, ¿cierto? De la fisiopatología, vamos a encontrar, ¿cierto? Que esa señalización, el balance energético de aquellas sustancias están relacionadas directamente con lo relacionado con adipocitoquinas y péptidos intestinales. Entonces, en ese orden de ideas,
Lo que vamos a encontrar de la fisiopatología es que, bueno, en la obesidad todo empieza con la resistencia a la insulina, ya que ella aumenta el estadio y la migración de células adiposas. Hay una hiperinsulinemia, disminución de la hiponectina y aumento de ciertos factores como la leptina, el PAL-1 y el BEG. Debido pues al aumento del tejido adiposo se creará o aumentará la secreción de hipoquinas, incluyendo la proinflamatoria, que son la 1, la 6, la propia melanocortina y el factor de necrosis tumoral. Esto a su vez hace, ¿cierto?, que haya un crecimiento de la circunferencia media del abdomen y genere pues una resistencia a la glucosa, aumentando pues las cifras de este en sangre. ¿Esto qué va a hacer? Que genera una hiperglicemia en el sujeto y aumentará las cifras de inmunoglobulina G. Eso anteriormente mencionado va a generar una mayor gluconeogénesis, afectando directamente a los triglicéridos. En este caso aumentarán debido a los factores ingresados a través de la dieta. Eso es a nivel general. Encontramos aquí las adipoquinas relacionadas. Una es la leptina, tiene 667 aminoácidos, se encuentra en ovario, músculo esquelético, hipófisis, estómago e hígado. Tiene un papel importante en la acumulación de grasa en el organismo y actúa pues como un aferente de señalización de saciedad. Su deficiencia se ha descrito como una obesidad temprana asociada a la hiperfagia y a la resistencia a la insulina, y los niveles están relacionados directamente con su porcentaje de grasa corporal. También regula el peso corporal, informa el estado de reserva del hipotálamo, generando una disminución en la ingesta. Tenemos la adiponectina, que se ha demostrado que los andrógenos disminuyen la secreción de adiponectina in vitro, se encuentra secretada por el adipocito, circula en plasma en concentraciones de 5 a 30 microgramos sobre mililitro, dependen directamente del sexo y son más bajos tanto en hombres como en mujeres. Encontramos la alfa-N-carrectina, que se produce en los macrófagos y en el tejido adiposo. Ella es donde genera una acción in situ relacionada con la resistencia a la insulina, por la activación de las sinasacerinas que compiten con el receptor de insulina por la fosforilación de sustratos. Tenemos la resistina, que es el péptido implicado en la secuencia patogénica adipo-obesidad-resistencia a la insulina. La bifastina, que tiene la capacidad de interactuar con el receptor de la insulina, pero no con el factor de crecimiento epidérmico. La grelina, que se encuentra en las glándulas oxínticas del estómago, tiene un potencial orexigénico y su comportamiento circadiano aumenta los niveles máximos de las horas de la mañana. El péptido YY, su mayor producción está relacionada con la ingesta de comidas y grasas. Su administración demuestra propiedades anorexigénicas tanto en individuos obesos como en delgados. Volviendo pues a esta parte de la fisiopatología pues de la obesidad, lo que conseguimos es que esa respuesta angiogénica, digamos generada por la resistencia a la insulina, nuevamente aumenta pues el estadio de migración de células adiposas, se genera hiperinsulinemia, disminución de la hiponectina, cierto aumento de la leptina, y debido a eso se aumenta el tejido adiposo. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la secreción, ¿cierto?, de las citoquinas del estado inflamatorio, que son el TNF, la interleuquina C, el PM, el CRP. Aumenta pues obviamente que la circunferencia de la cintura y el índice de masa corporal, generada también o a su vez hace que haya, digamos, una resistencia a la glucosa en sangre, generando hiperglicemia, y entre esos aumento pues de la glucosa en plasma, aumento de los triglicéridos, también en el intestino, en el hígado, vemos que se genera gluconeogénesis, ¿cierto? Aumento de los bioactivos de crecimiento de factor epidérmico, generando daño o de la mutación en las células del ADN, actividades antiapoptóticas, un efecto mitogénico, una migración celular y una angiogénesis. En cuanto a los mecanismos orexigénicos, encontramos que estos se encargan del mantenimiento o la ganancia del peso a través de la estimulación de la ingestión de alimentos. Aquí vemos que los mecanismos que inducen el hambre, que es el deseo intrínseco de la ingestión de alimentos o la necesidad de cualquier tipo de alimento, y el apetito, que es la preferencia específica por algún alimento, y por energía. Están constituidos por 132 aminoácidos, sintetiza principalmente en el NAR. Las neuronas en este caso producen neuropéptido y coexpresan proteína R-agouti y compiten, dirán, con la alfa-MSH, que es la hormona concentradora de melanina, y por sus receptores, que son la melanocortina 3 y 4, los cuales antagonizan. La fuente específica
esta secreción de proteína R-agouti se eleva durante el ayuno y cuando esas concentraciones de leptina son bajas. Esta proteína, R-agouti, lo que hace es que inhibe la acción supresora del apetito de la leptina, en lo cual aumenta la ingesta alimentaria por periodos hasta de una semana. Y asimismo, pues entonces vemos que ambas neuronas son dianas de la glucosa y con el grado de adiposidad. La elevación de la leptina también disminuye su expresión. Adicionalmente, pues la galanina, ¿cierto?, estimula la secreción de la hormona liberadora de corticotropina, que es la CRH, y tiene, digamos, acciones anorexigénicas y el neuropéptido, ya que es un potente orexigénico de las células del núcleo paraventricular. También encontramos los mecanismos anorexigénicos. Aquí encontramos que la lectina, ¿cierto?, se segrega en el hipotálamo. Entonces en el hipotálamo hace sus secreciones del núcleo arqueado, en el que las secreciones de la serotonina, que en ellos a su vez lo que van a hacer es segregar la melanocortina. Y esta inhibe los receptores alfa de la melanocortina y generan una reacción a nivel paraventricular. Se inhibe el apetito, pero a la vez se segregan componentes enzimáticos propios de la melanocortina y estos cuando inician aumentan las secreciones de CCK y GLP a nivel general. Entonces, hablando pues de las implicaciones sistémicas de la obesidad, encontramos que hay, digamos, unas fallas a nivel de cada uno de los sistemas. De aquí en adelante vamos a hablar de los cambios que hay a nivel de los sistemas. Pero primero vamos a repasar. Vamos a repasar cómo ese adipocito crece. Entonces, la primera, sabemos que una exposición a una dieta alta en grasa hace que las células precursoras de los adipocitos comiencen a proliferar a nivel visceral sin necesidad pues, de que haya una señal de adipocitos hipertrofia. Entonces tenemos el adipocito, la célula del tejido adiposo, el almacenamiento de exceso de energía y lo que hace es liberar triglicéridos en situaciones de necesidad, tanto en el adipocito blanco como en el marrón. En la adolescencia y en la niñez hay hiperplasia, pero en los adultos hay hipertrofia. Encontramos que en la edad adulta el número de adipocitos permanece estable con respecto al alcanzado en la adolescencia. De ahí la importancia de que la prevención de la obesidad se inicie en la infancia, ya que la pérdida de peso disminuye el volumen y no el número de adipocitos. También vemos que acá que el desarrollo por hipertrofia se da en un estado transitorio, se considera incluso saludable, y la perpetuación de este acto origina el problema debido a que ocasiona la apoptosis del adipocito, libera factores inflamatorios que viajan a otros tejidos y da lugar a una inflamación sistémica de bajo grado. Entonces, en ese orden de ideas, lo que encontramos es que la grasa sobrecarga, ¿cierto?, la pared del tórax, lo que hace es reduciendo la adaptabilidad respiratoria, así como los volúmenes estáticos de pulmón. Aquí encontramos que afecta el volumen de reserva y la capacidad respiratoria residual. También vemos que el consumo de oxígeno y la producción de CO2 aumentan como resultado de una actividad metabólica del exceso de las grasas y el incremento del trabajo en soporte y movilización del cuerpo. Aquí vemos que directamente esta obesidad está relacionada con apneas obstructivas del sueño o la famosa SAOS. Y ese tipo de apneas ocurren cuando los músculos de la garganta se contraen y bloquean la vía respiratoria durante el sueño. Un signo pues de esta es el ronquido y la obesidad también se relaciona directamente con ¿qué? Con la dificultad respiratoria. El síndrome de hipoventilación del obeso puede terminar en un síndrome de Piwik que se caracteriza por niveles bajos de oxígeno, hipoxia y demasiado dióxido de carbono en sangre, que es la hipercapnia, hipersomnolencia, falla ventricular derecha y polisepticemia. A nivel cardiovascular encontramos que hay un aumento del gasto cardíaco, o sea que va a aumentar 0,2 mililitros por cada kilogramo de sobrepeso que ese paciente presente. Encontramos que estos pacientes pueden presentar normotensión o resistencia vascular como mecanismo compensador, que existen incrementos de la demanda de oxígeno, lo que genera una menor reserva cardiovascular y menor tolerancia al ejercicio, trastornos en el metabolismo de lípidos como aumento de la apoproteína A1 y B y marcadores de riesgo cardiovascular, lo que genera que hay mayor riesgo de enfermedad coronaria. Y la hiperinsulinemia, que se caracteriza de la obesidad, puede contribuir activando el sistema simpático y causando una retención de sodio,
con expansión del volumen extracelular, hipovolemia e incremento pues del débito cardíaco. Asimismo, pues vemos que hay anormalidades de la función hepática que son bajas o comunes, y hasta en un 90% de los pacientes se encuentran alteraciones a nivel histológico. Vemos acá que la infiltración de grasa en el hígado se correlaciona con el incremento tanto del peso corporal por arriba de los valores promedio, de diabetes latente, que se caracteriza por la acumulación de triglicéridos o cantidades crecientes de ácidos grasos libres, y depuración renal aumentada de la obesidad debido al incremento pues, de flujo sanguíneo y tasa de filtración glomerular. Se puede generar una proteinuria hasta de un 40%. Aquí, bueno, es un resumen pues, básico de lo que pasa a nivel general, que el estilo de vida, el sedentarismo, la mercadotecnia, la educación y la disponibilidad de alimentos actúan directamente los factores metabólico-endocrinos con el peso al nacer, con el rebote depositario y con la resistencia a la insulina. Esto a su vez altera la programación metabólica temprana, también se altera con la lactancia materna y las prácticas de alimentación complementaria, ingesta energética elevada y mala calidad de la dieta. Y con los factores genéticos en cuanto a nosotros los latinos, en las mujeres, porque tenemos mayor cantidad de adipocitos, y la edad y la adolescencia generan que se puedan generar a largo plazo. Diabetes tipo 2, baja autoestima, dislipidemia, infarto al miocardio por hipertensión y apneas del sueño. Entonces, nosotros, ¿cómo tratamos a un niño con obesidad? Primero tenemos que elaborar la historia médica y nutricional. En esa historia médica y nutricional vamos a evaluar todos los aspectos que engloba la atención del niño. ¿Cómo vemos acá? Vemos acá la elaboración, digamos, y verificamos antecedentes gestacionales, pregestacionales, programación metabólica temprana de la madre, antecedentes clínicos como obstétricos, como farmacológicos, entre otros. Otra cosa que revisamos acá es la evaluación antropométrica y su clasificación mediante los puntos de corte de la resolución 2465. También acá implementación y elaboración de plan nutricional, evaluación bioquímica, perfil glicémico, lipídico, tiroideo, pruebas de función hepática y un seguimiento específico. Entonces, acá les presento la evaluación de diets o de diets, como le quieran decir. Esta fórmula la utilizamos para evaluar o para determinar el requerimiento calórico tanto en sobrepeso como en obesidad, y allí entonces vemos que está específica para niños y para niñas. Entonces quiere decir head por peso en kilogramos más talla en metros más 532. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazar 16.6 en niños por peso en kilogramos más 77 por talla en metros más 572. Y en las niñas 7.4 por peso más 482 por la talla más 572. Y ya con esa fórmula podemos utilizar o podemos determinar el requerimiento calórico que el niño necesita. Luego hacemos una clasificación antropométrica. Tomamos peso y talla, circunferencia de cintura, circunferencia media del brazo, algunos pliegues cutáneos y el indicador índice de masa corporal para la edad. Entonces, en este caso, aquí vemos una tabla de estimación de percentiles según la obesidad, una tabla de percentiles de regresión por la Sociedad Americana de Niños, Adolescentes y Niños, acorde con el sexo. Aquí me piden que esa determinación de la circunferencia de la cintura, cuando el niño se encuentra con un valor muy por encima, digamos, muy igual al percentil 50, ¿cierto? Es ideal, pero cuando sobrepasa más del percentil 90, hay algún riesgo metabólico. ¿Cómo hallamos este número del percentil? Aplicando la fórmula perímetro de la cintura sobre talla. El punto de corte es mayor o igual a 0.50, que me genera un riesgo cardiometabólico. Aunque también hay otras de clasificaciones, chicos, como el pliegue submandibular para identificar sobrepeso en la población infantil. En cuanto a la distribución calórica, hacemos una dieta pues normal, por decirlo así, carbohidratos del 50-60, proteína del 15% y grasas del 25 al 30%. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Calculamos con la fórmula de Dietz, hacemos la distribución porcentual de nutrientes y luego lo que hacemos es adaptar la alimentación. ¿Adaptar la alimentación en qué sentido? En generar la calidad de la dieta. En ese sentido hacemos dietas hipocalóricas moderadas, disminuimos solamente el 10% de lo habitual, desayuno 25, refrigerio 10, comida 30, refrigerio 10, cena 25,
La dieta debe ser equilibrada, suficiente, completa, inocua y variada, y no prohibir ningún tipo de alimentos. Lo que se hace es modificar hábitos. En el caso de que se sobreexceda el consumo de azúcares y alimentos fuente de calorías, ahí sí debemos hacer una redistribución o cambiar la calidad de los alimentos suministrados según lo que encontramos en la anamnesis alimentaria. Otro aspecto, otras restricciones energéticas que tenemos para el tratamiento de la obesidad, según las diferentes guías, según las guías NOM, según las de las guías A, según las guías NICE, OMS o los referentes de la Asociación Americana de Pediatría. Entonces vemos acá que en plan de alimentación lo que quieren decir todas es que esté orientado al cambio de estilo de vida. En las normas no especifica kilocalorías, en la ADA especifica que se debe hacer una pérdida de 500 a 1000 calorías día para lograr una pérdida de 0 a 5 a 1 kilogramo semana, que me parece que es muy estricta. Las guías NICE dice que debe haber un déficit de 600 calorías día. Las guías OMS dice que se debe restringir ciertos grupos de alimentos como grasas, azúcares simples y bebidas azucaradas. Y las guías de la Asociación Americana y Norteamericana de Pediatría y los estudios de obesidad de la Sociedad de Nutrición, de la Sociedad Americana de Nutrición Clínica dicen que se debe hacer un déficit de 500 a 100 calorías día para generar una pérdida de 0,5 a 1 kilogramo promedio y generar una pérdida de peso en 6 meses del 8%. Entonces es lo que dice acá. Niños de 2 a 5 años, mantener o disminuir 500 gramos mes con recomendaciones nutricionales. En niños prepúberes se inicia restringiendo 300 o 400 kilocalorías menos. Y cuando son adolescentes, sí aumenta un poco, más o menos a 500 kilocalorías semana. Cuando el niño disminuye más de 1 kilogramo semana, evalúo la restricción de los alimentos. Y en cuanto a las recomendaciones de bebidas azucaradas y leche, encontramos que, bueno, en cuanto a las bebidas azucaradas, ojalá no se suministren. En niños de 1 a 6 años es menos de 4 a 6 onzas día. Bebidas no calóricas con endulzantes no se recomienda. La leche entera eh, se recomienda solamente un vaso diario. En cuanto a la recomendación de calcio, vitamina D y zinc, limitar el consumo pues, de bebidas azucaradas y snacks altos en calorías, como un gansito, como un chocorramo. Permitir el consumo de carnes magras, verduras de hoja verde y leguminosas, para que no se presente déficit nutricional y más bien que también genere cierta habilidad para aprender, concentración y demás. Y listo, eso es como, digamos, de cierta manera el material de obesidad. Igualmente, pues, quiero saber sus dudas, inquietudes. En la clase las vamos a resolver. Muchas gracias.